Bueno, muy buenos días. En nombre de la Cátedra de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, les doy la bienvenida a los estudiantes de la cátedra que están acá presentes y a quienes puedan estar conectados por Zoom en esta modalidad de clase abierta que tenemos para hoy. El día de hoy tenemos a una invitada especial que nos va a presentar una exposición titulada Venezuela y el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, la respuesta regional ante la crisis de derechos humanos. Nuestra invitada es Nicole Hernández. Nicole es abogada egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, con estudios avanzados en derechos humanos, investigadora del Centro de Justicia y Paz, CEPAZ, desde 2014. Nicole, te damos la bienvenida. Muchísimas gracias por tu presencia el día de hoy. Y bueno, en esta clase en que nuestros estudiantes empiezan a estudiar el sistema interamericano, pues es un privilegio contar con tu participación. Así que adelante, te dejo en el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Para mí es un gusto estar en esta clase en el día de hoy y aportar algo, así sea poco, a lo que ha sido la Escuela de Derecho, que pues a mí me dio tanto, y ahora acá desde Buenos Aires, como uno de tantos venezolanos que ha tenido que salir del país, acercarme nuevamente a esta universidad es un verdadero gusto. Como lo mencionabas, hoy vamos a introducir un poco lo que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero vamos a hacer en dos temas particulares. En lo que fue la denuncia de la Convención Americana y de la Carta de la OEA por parte del Estado venezolano. Entonces, ¿cómo es la situación actual de Venezuela ante este sistema? Esta denuncia. Y luego nos vamos a introducir a lo que ha sido la creación de un mecanismo especial para Venezuela que lleva por nombre el MECB. El Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, a grandes rasgos, como para comprender lo que es, pues es una estructura de protección de derechos humanos que está enmarcada en la Alianza Regional de la Organización de Estados Americanos, la OEA, y básicamente se conforma por dos órganos. El primero es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el segundo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando hablamos de la comisión, estamos hablando de un órgano que trabaja en la defensa y promoción de los derechos humanos, mientras que cuando estamos hablando de un órgano que es contencioso, es decir, de un tribunal que por tanto dicta sentencia. Ahora bien, las personas, las víctimas no pueden llegar directo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quien recibe las peticiones, las solicitudes, es la Comisión Interamericana y luego esta decide si traslada el caso a la Corte Interamericana o no. Es decir, que el trabajo de incidencia que podemos hacer nosotros como organizaciones, como víctimas, defensores de derechos humanos, es ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No es el objetivo hoy desarrollar a profundidad lo que es el sistema interamericano en los dos puntos que les acabo de comentar, pero sí les quiero dejar acá, igual creo que les puedo compartir esta presentación, hacérselas llegar, así que les voy a dejar este esquema en donde van a encontrar las facultades de la comisión, cómo está integrada, cuál es su función, y lo mismo para la Corte Interamericana, facultades, sus funciones, cómo está conformada, para que bueno, lo puedan revisar. Básicamente, estos grandes dos órganos están sustentados jurídicamente en lo que es la Convención Americana de Derechos Humanos y la Carta de la OEA. Como les dije, vamos a hablar de dos puntos principales. La situación de Venezuela ante el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, cómo quedó Venezuela jurídicamente plantada en este organismo luego de la denuncia de la y la posterior denuncia de la Carta de la OEA,
Y luego, bueno, la creación de este mecanismo de seguimiento a la situación de derechos humanos en Venezuela llamado MECEBE. La situación de Venezuela ante el Sistema Interamericano de Protección de Derechos. Es complejo porque tenemos que basarnos en fundamentos jurídicos y de hecho para entender que en el año 2012 Venezuela, o el Estado venezolano, en ese momento quien era el presidente de Venezuela era Hugo Chávez Frías, denuncia la Convención Americana en el 2012. Al denunciar la Convención Americana, Venezuela pierde la posibilidad de que la comisión remitiera los casos ante la Corte Interamericana. Recuerden que les había dicho que la única forma de llegar ante la Corte Interamericana es porque la comisión remita sus casos a la Corte. Las víctimas no pueden llegar directamente a... La comisión perdió esa facultad de remitir casos a la Corte porque el Estado había denunciado la Convención Americana. Sin embargo, todos los casos que desde el año 2013 podían ser remitidos a la Corte. ¿Y por qué digo el año 2013? Porque cuando se denuncia la Convención Americana en el año 2012, de acuerdo con lo que establece la misma convención, no es sino un año después que la denuncia se hace efectiva. Y esta denuncia activos. Quiere decir que los casos ocurridos antes del año 2013 podían llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, ¿por qué si denunciaron, si el Estado venezolano denunció a la Comisión Americana, se pierde la jurisdicción de la Corte, pero no de la Comisión? Lo que ocurre es que la Carta de la OEA establece, reconoce la Comisión Interamericana. Y como el Estado había denunciado la Comisión Americana y no la Carta, digamos, el mandato venció para la Corte Interamericana, pero no para la Comisión. Por tanto, la Comisión Interamericana continuaba cumpliendo sus funciones. Lo que ocurrió es que en el año 2017, pasado ya unos cuantos años, ya Nicolás Maduro era el presidente de Venezuela y decide también denunciar la Carta de la OEA. En este caso, la denuncia de la carta surte efecto 2 años después. Por tanto, no iba a ser sino hasta el 2019 que Venezuela perdiera la posibilidad de ser parte del organismo. Con la denuncia de la Convención Americana en el año 2002 y la denuncia de la Carta de la OEA, podríamos hablar, y lo pongo entre comillas y ya vamos a ver por qué, de la salida total de Venezuela ante el sistema interamericano. Ahora, ¿por qué yo lo pongo esto en comillas? Jurídicamente, podemos analizar si Venezuela es o no es parte del sistema interamericano. Por supuesto, el Estado venezolano va a decir que no es parte porque lo denunció, pero aquellos que trabajamos en la defensa y promoción de los derechos humanos y que creemos en los organismos de derechos humanos, vamos a continuar afirmando que Venezuela es el sistema interamericano. ¿Qué ocurrió después de la denuncia en el año 2017? Recuerden que esto surgió efecto solo después de 2 años de la denuncia, es decir, en el 2019. En el 2019, antes de que entonces esto ocurriera, Juan Guaidó, quien en ese momento era el presidente interino de Venezuela, por situaciones que ya conocemos, revoca la Carta de la OEA, ratifica nuevamente la Convención Americana y esto lo hace con un efecto retroactivo. Es decir, Venezuela nunca denunció la Convención Americana ni la Carta de la OEA. Pero además, el organismo aceptó esta ratificación de la Convención Americana y le dio un puesto a la representación de Guaidó en la OEA. Había un representante del gobierno interino de Venezuela en la Asamblea General de la OEA. Lo que ocurre después es que en el año 2022, por la oposición, es decir, la Asamblea Nacional electa en el año 2015, decide darle fin al gobierno de Juan Guaidó y con ello también acaba la representación de Venezuela, porque el gobierno de Nicolás Maduro no reconocía ser parte del organismo y ya el gobierno de quien era el presidente interino, Juan Guaidó, había finalizado.
Por tanto, Venezuela quedó sin representación en la OEA. De hecho, en el año 2023, que fue la última Asamblea General de la OEA, Venezuela no estuvo, no fue parte de la Asamblea. Entonces, Venezuela, ¿es parte o no es parte del sistema de protección de derechos humanos? A ver, muchos para analizar. Yo traje algunos que nos podrían indicar y que los invito a ustedes a juzgar y a analizar si es parte o no es parte. Por supuesto, cada quien tiene derecho a opinar y a fundamentar el por qué sí y el por qué no. Pero yo les comento. En primer punto, de acuerdo con la página web de la OEA, Venezuela es parte del organismo. Si ustedes en este momento ingresan a la página web de la OEA, en los Estados miembros, que hay 34 países que forman parte de la Carta de la OEA, y Venezuela es uno de ellos. Luego, hay una opinión consultiva de la Corte Interamericana, la opinión consultiva número 26, acá les voy a agregar el link, es una opinión consultiva bastante larga, pero que realmente explica muy bien los fundamentos en torno a este tema. Colombia en el año 2020 introduce una consulta ante la Corte y les pregunto, ¿cómo es esto? ¿Un Estado puede denunciar así nomás la convención, la carta y salirse? Si el Estado viola sistemáticamente los derechos humanos, puede salirse simplemente quedar alejado de todas sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Y la Corte le responde, no es así. Evaluarlo punto por punto. Primero, la Convención de Viena, que saben que es la que pues, establece toda la norma respecto a los tratados, dicen uno de sus los tratados internacionales o la denuncia de los tratados internacionales deben ajustarse a las condiciones que establece el propio texto. Es decir, que establece la Convención Americana en cuanto a su denuncia de este instrumento. Y el artículo 78 de la Convención Americana nos dice, sí, los Estados partes pueden denunciar la Convención. Ahora bien, las obligaciones emanadas de la Carta de la OEA y de la Convención van a permanecer inalterables efectiva la denuncia. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien Venezuela denunció en el año 2012, sus obligaciones persisten hasta el 2000, cuando se hace efectiva, porque la denuncia de la Convención Americana se hace efectiva un año después. Y en el caso de la Carta de la OEA, se denuncia en el año 2017, pero recién en el 2019 es que se hace efectiva porque en el caso de la Carta de la OEA, después. Por otra parte, la denuncia efectiva no surte efectos retroactivos, que era lo que yo les decía. Si bien Venezuela denuncia la convención en el año 2012, efectiva en el 2013, los casos, las peticiones, todo lo que se encuentre en proceso ante la comisión o ante la corte, sigue su curso hasta los hechos ocurridos antes del 2013, que es cuando se hace efectiva la denuncia, porque esta no surte efectos retroactivos. Luego, el Estado debe cumplir con las obligaciones derivadas de las decisiones de los órganos de protección de derechos humanos, mantienen hasta su cumplimiento total, es decir, más allá de las discusiones de si forma parte o no forma parte del sistema interamericano, las recomendaciones que la Comisión le solicitó al Estado en el año 11, 10, 9, 8, 7, etcétera, esas siguen vigentes y Venezuela va a estar comprometida con esas recomendaciones hasta que las cumpla. Igual las sentencias de la Corte Interamericana. Venezuela, con la sentencia de la Corte Interamericana, indistintamente del año en el que nos encontremos, si son sentencias anteriores a la denuncia de la convención, Venezuela está hoy día obligada a cumplir con esas sentencias. Luego, el deber de cumplimiento de normativas internacionales que no fueron denunciadas siguen vigentes. Hay otras normativas en derechos humanos que están vigentes y que por tanto Venezuela tiene obligación de cumplirlas. Y luego, si afirmar, en efecto, Venezuela denunció la convención o denunció la Carta de la OEA, igualmente existen normativas que son consuetudinarias, que vienen de la costumbre, que se derivan de los principios generales
que pertenecen a Jus Cogens y que por tanto el Estado está obligado a cumplirla, forme parte o no forme parte. Luego, pues la denuncia de la convención fue una denuncia inconstitucional. ¿Por qué? Porque violó los procedimientos constitucionales. La Constitución establece que si bien el presidente de la República tiene un rol, digamos, internacional, como un ministro de Relaciones Exteriores, ponle, la verdad es que las convenciones aprobadas o deben pasar por la Asamblea Nacional. Si deben pasar por la Asamblea Nacional para ser aprobadas, para denunciarlas también. Y eso no ocurrió. Lo que ocurrió fue que incluso en un discurso el presidente Hugo Chávez dijo: denunciamos la convención porque la realidad es que tiene intereses imperialistas, va en contra de lo que es lo que ellos llamaban la revolución bolivariana, y bueno, nos salimos de esta convención. Después se hizo efectiva directamente en el organismo, en el sistema, pero no pasó nunca por la Asamblea Nacional. Luego, los derechos fundamentales, el tema de los derechos fundamentales y la progresividad, y es que la Constitución, además, los derechos humanos son derechos progresivos. Denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos, el instrumento más importante de la región en materia de derechos humanos, me parece que está muy lejos del principio de progresividad de estos derechos. Por tanto, es inconstitucional. Y luego son compromisos internacionales que fueron ratificados. La Convención Americana fue ratificada y de acuerdo con el artículo 23 de la Constitución, en la Constitución venezolana, establece que las normativas en materia de derechos humanos forman parte del interno, del ordenamiento jurídico interno del país. ¿Qué quiere decir esto? Que la única forma de derogar una ley en Venezuela es a través de la que es la derogación expresa, que es otra ley. Y esto no ocurrió. Hoy día no existe ninguna normativa que sustituya a la Convención Americana. Entonces, tenemos tres elementos importantísimos que nos dicen esto fue inconstitucional y por tomar como válido. No pasó por la Asamblea Nacional para su derogación, va en contra del principio de progresividad y tampoco cumplió con la normativa con el procedimiento que corresponde de acuerdo con la Constitución para derogar las leyes, considerando que la Convención Americana forma parte del ordenamiento interno de Venezuela. Por otra parte, a pesar de que el Estado denunció la Convención Americana, el Tribunal Supremo de Justicia hoy día continúa citando sentencias de la Convención Americana y artículos de la Convención Americana para sustentar sus decisiones. Aquí hay un artículo muy interesante que hizo Acceso a la Justicia, una ONG, en donde incluso cuando les haga llegar este material van a poder ingresar ahí, van a poder ver las sentencias del TCJ. No estoy hablando de sentencias de hace 10 años, estoy hablando de sentencias del año 2023, en donde el TSJ, para tomar sus decisiones, cita artículos establecidos en la Convención Americana. ¿Por qué citan normativas que no están vigentes? Incluso Nicolás Maduro ha respondido a decisiones que han tomado el sistema interamericano. Por ejemplo, comunicados de prensa que ha emitido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando en su momento, el año pasado, tomaron la Cruz Roja, el sistema interamericano respondió y a su vez Nicolás Maduro pues respondió a este comunicado de prensa que emitió el sistema interamericano. La pregunta es, ¿por qué están citando la sentencia a un organismo en el que no forman parte? Y luego, la realidad es que la Comisión Interamericana hoy día está cumpliendo su función. Sigue emitiendo comunicados de prensa, sigue otorgando medidas cautelares, continúa realizando informes, por lo que la misma Comisión Interamericana incluso está remitiendo casos a la Corte. Es decir, que la Corte está reconociendo
su jurisdicción y la Comisión Interamericana está reconociendo que Venezuela forma parte del sistema interamericano. Entonces, a la pregunta, ¿Venezuela es parte o no es parte del sistema interamericano de protección de derechos? A mi juicio, Venezuela no es parte del sistema interamericano de protección de derechos humanos, porque de por sí la denuncia no es válida. Si es que fuera válida, quien asumió la presidencia en el gobierno interino ratificó la convención, lo hizo con un efecto retroactivo, y la realidad es que tanto el sistema interamericano como la Corte Interamericana están ejerciendo sus funciones y que el mismo organismo reconoce a Venezuela como parte del sistema interamericano. Así que a pesar de que hoy Venezuela no está ocupando una silla en la Asamblea General, no la está ocupando porque está ausente, porque no quiere ir, pero forma parte y tiene derecho a sentarse en esa silla. Por supuesto, el Estado venezolano sigue afirmando hoy día que no es parte del sistema interamericano, lo niega. La Corte Interamericana tampoco ha emitido una decisión firme que diga Venezuela es parte. Reciben los casos, porque siguen otorgando medidas cautelares, por lo que si están actuando es porque Venezuela forma parte. Y bueno, ya queda de parte de ustedes analizar todo el contexto, analizar toda la parte legal, tanto desde el punto de vista de los tratados, tanto desde el punto de vista de lo que es la Constitución, de lo que son los procesos para denunciar las convenciones, ustedes entonces hacer su propio análisis y concluir si Venezuela es parte o no es parte del sistema interamericano. Pero bueno, como Venezuela justamente es parte del sistema interamericano, hay un mecanismo que fue creado especialmente para Venezuela, que es el mecanismo de seguimiento de la situación de derechos humanos en Venezuela, conocido como el MECEBE. Es un sistema de monitoreo y de seguimiento que fue creado por la Organización de los Estados Americanos en el año 2019. Esto surge a partir de una decisión que toma la Asamblea General en junio del año 2019. La resolución es la 2944 y básicamente le da un mandato a la CIDH, que es establecer un mecanismo especial de seguimiento debido a que Venezuela económica, social y además una emergencia humanitaria compleja que necesita de un mecanismo especial. Ahora, ¿qué hace este mecanismo especial? Bueno, fortalece las actividades de monitoreo y responde de manera oportuna a los nuevos desafíos que plantea la crisis en derechos humanos que atraviesa el país. Trabaja de manera articulada con organizaciones de la sociedad civil, con víctimas, con la misma CIDH y con otros organismos, como por ejemplo el Sistema Universal de Derechos. Y bueno, acompaña los distintos mecanismos de la CIDH. Es decir, todo esto que yo les mencionaba en un momento, este esquema, de las funciones de la CIDH. A ver si... Bueno. Eh, acá está. Todas estas funciones que la CIDH, la idea es que entonces este mecanismo especial, el MECEBE, permita que impulse o que acelere todo esto. Por ejemplo, en cuanto a otorgar medidas cautelares, pues el MECB puede participar. En cuanto a la remisión de los casos ante la Corte Interamericana, el MECB puede participar. Publicar informes, el MECB puede participar. Investigar peticiones individuales, el MECB puede participar. La idea es, con la creación de un equipo que permitiera dar una respuesta más rápida a las solicitudes, a las peticiones que venían de las víctimas. Porque bueno, basado en que Venezuela estaba atravesando o atraviesa
una emergencia humanitaria, atravesas una crisis política, una crisis económica que requiere de respuestas rápidas. Un tratamiento especial y exclusivo para Venezuela. Entonces, bueno, permitía evaluar solicitudes de medidas cautelares y dar seguimiento a aquellas otorgadas, estudiar la priorización de peticiones recibidas, apoyar el litigio de los casos ante la Corte Interamericana y hacer seguimiento a las recomendaciones hechas a los estados por la CIDH. Pero realmente, ¿qué ha hecho el MESEVE? Esos son los objetivos y el por qué se crea en el año 2019. Pero realmente, ¿qué ha hecho? Si ustedes revisan la página web de la OEA, se meten exclusivamente a la parte del MESEVE, casi no hay información. Hay información de lo que ha hecho como tal la comisión y podríamos intuir que gracias a la creación del MESEVE es que ha hecho todo esto la comisión. Porque bueno, en el pasado la verdad es que no habían tantos comunicados de prensa, no se habían otorgado medidas cautelares, hemos tenido años en donde se han otorgado muchísimas medidas cautelares, de hecho hace 2 días se otorgó una, lo que habla un poco de la rapidez con la que puede estar funcionando la comisión gracias al MESEVE. Desde el año 2019, que se creó, se han emitido 134 comunicados de prensa, la CIDH ha otorgado 26 medidas cautelares, en el 20 la CIDH visitó la frontera entre Colombia y Venezuela. Aquí van a encontrar un link que cuenta un poco lo que ocurrió en ese año. Estaba el gobierno interino de Juan Guaidó, invitó a la CIDH a que visitara el país. El gobierno de Nicolás Maduro no dejó que la CIDH entrara y la CIDH, pues basado en sus compromisos con los derechos humanos, llegó hasta la frontera entre Colombia y Venezuela y desde ahí entrevistar a las víctimas, tener contacto directo con organizaciones de la sociedad civil e incluso elaborar un informe con sus recomendaciones. Pero la CIDH no entra a Venezuela en 2002. El año 2020, digamos que fue el último contacto, pero no entró en Venezuela. O sea, la visita en loco como tal no la hizo. La hizo, digamos, a la distancia. A pesar de que estaba muy cerca, fue a la distancia y no se cuenta como una visita en el país. Y bueno, en el año 2023 se presentó el informe de personas migrantes y refugiadas provenientes de Venezuela, un informe que incluso era un mandato que tenía el MESEVE. Este informe tardó mucho, esa es la realidad, porque el mandato surge en el año 2019 y no es hasta el 2023 que hacen este informe. ¿Es importante el informe? Sí, mucho. Y bueno, luego han remitido casos, la comisión ha remitido casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recordemos que solamente la comisión puede remitir los casos ante la Corte Interamericana. Es muy curioso esto, porque no solamente ha remitido casos ocurridos antes del año 2013, antes de perder, digamos, la jurisdicción la Corte, sino que incluso ha remitido casos, por ejemplo, del año. Esto nos habla del reconocimiento de la Comisión y de la Corte de su jurisdicción en Venezuela, a pesar de la convención y bueno, de todo. Y bueno, y también Venezuela continúa siendo parte hoy del capítulo 4 de los informes de la Comisión. Esto básicamente, cuando un país forma parte del capítulo 4, significa que el país viola principios democráticos o que en el país existen violaciones sistémicas humanos. Y Venezuela tiene muchos, pero muchos años siendo parte de este capítulo 4. No solamente es de la creación del MESEVE, no solamente es del año 2019, hay informes del año 2000, 2, 3, 4, que en donde Venezuela ya formaba parte de este capítulo especial en donde están que a juicio del sistema interamericano violan sistemáticamente derechos humanos. Ahora, si tuviéramos que analizar el impacto del MESEVE, su alcance, la importancia, ha sido positivo, ha sido negativo, la realidad es que cualquier mecanismo especial va a ser positivo, porque va a permitir hacerle un seguimiento mucho más rápido, mucho más oportuno a la crisis venezolana. Permite darle visibilidad a esta crisis, contribuir al monitoreo, a la documentación, al seguimiento de los casos,
va a permitir la cooperación con otros organismos internacionales, pero tenemos que ser también realistas. Y es que, si bien el MECEDE es positivo, la creación del MECEDE es positivo, ha faltado la cooperación por parte del Estado venezolano, porque por supuesto no lo reconoce, limita mucho las actividades del MECEDE. Como todo organismo internacional no es coercitivo, las convenciones son vinculantes, los tratados internacionales son vinculantes, en efecto los estados se obligan, pero no es un mecanismo coercitivo. La sanción ante el incumplimiento van a ser sanciones morales o políticas, pero no sanciones jurídicas o coercitivas que obliguen a los estados a cumplir con las recomendaciones. Esto no es solamente el MECEBE, esto es ante cualquier organismo internacional. El MECEBE pues se caracteriza recursos y recursos humanos y financieros, es un equipo muy pequeño y realmente no están ingresando suficientes recursos para que el MECEBE realmente pueda hacer su trabajo. Hay una importante diferencia con el MECENI, un mecanismo de seguimiento que se creó especialmente para Nicaragua. Y si ustedes ahora ingresan a la página de la OEA y se meten específicamente a lo que corresponde al MECENI, van a encontrar cualquier tipo de información, sus objetivos, cuando se creó, informes con balances de lo que ha hecho el MECENI, es un equipo súper conformado, ha trabajado muchísimo más. Pero si ustedes se meten en la página del MECEBE, no hay un balance de las actividades que ha hecho el MECEBE. De hecho, yo concluí por o sea, una conclusión muy personal, que las actividades que ha hecho la Comisión Interamericana en parte se debe a que existe este mecanismo de seguimiento, pero no existen balances. Y como les comenté, tenían un mandato de entregar un informe, un mandato que surgió en el año 2019 y se tardaron 4 años en elaborar un solo. En el MECENI hay cualquier cantidad de informes sobre Nicaragua y no lo existen sobre Venezuela. Entonces, bueno, si hacemos la comparación, la verdad que se ha quedado muy corto el MECEBE en ese aspecto. Y luego, pues la realidad es que hoy día hay otros mecanismos que están generando muchísimo más impacto. El universal, por ejemplo, lo que ha sido la creación de la misión de determinación de los hechos, lo que es el seguimiento que hace el alto comisionado, ha tenido muchísimo más impacto que el interamericano en general y específicamente el MECEBE. De hecho, si vamos un poquito más allá y hacemos este análisis entre lo que es el sistema interamericano de derechos y la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, ha perdido muchísimo el sistema interamericano en cuanto al impacto respecto a lo que es la Organización de las Naciones Unidas hoy. Entendiendo que, bueno, ocurrió todo esto de la denuncia de la convención, que ha habido, que Venezuela en un momento entró en un limbo, que el Estado no lo reconoce, mientras que en la ONU el Estado venezolano ha firmado memorandos de entendimiento, acuerdos de cooperación con el organismo, en el sistema interamericano no reconoce. En Venezuela ha llegado a funcionar una oficina del alto comisionado en el terreno, ha visitado las cárceles, ha visitado el país, no ha podido ocurrir con el sistema interamericano porque no lo reconoce y eso limita mucho el trabajo y el impacto. Y esto, por supuesto, de alguna manera nos ha obligado a las organizaciones de la sociedad civil a hacer más incidencia en este universal de protección de derechos y no tanto en el sistema interamericano. El sistema interamericano, no quiero decir esto que el sistema interamericano no funciona, lo que quiero decir es que ha perdido un poco su impacto, se sigue haciendo incidencia, pero la verdad es que está siendo muy complicado porque no hay recursos, el Estado no lo está reconociendo y bueno, nos ha obligado de una u otra manera redirigir el trabajo de incidencia a un organismo que hoy día está funcionando, como es el alto o la misión de determinación de los hechos. Yo lo voy a dejar hasta acá. Los invito entonces a visitar la página de CEPAS, donde van a encontrar mucha más información
sobre todos estos temas. Les dejo mi correo electrónico y compartir esta presentación porque hay varios links en donde van a poder abordar más todo esto. Si tienen alguna duda, quedo a la orden. Igualmente los invitaría un poquito también a pensar qué creen ustedes sobre el sistema interamericano de derechos humanos y sobre la pertenencia o no de Venezuela ante este sistema. Yo les dejo los insumos, pero siempre queda, por supuesto, parte de ustedes como estudiantes o como futuros juristas, hacer este análisis y pues determinar, ¿es parte o no es parte de Venezuela de este sistema interamericano? Y por supuesto también analizar qué está haciendo el sistema interamericano por Venezuela. Muchas gracias. Está silenciada. Ajá. Muchísimas gracias, Nicole, por tu exposición. Es un tema complicado por la cantidad de aristas que tiene, pero también por las implicaciones de cada una de ellas. Así es que ha sido muy útil y que nos los hayas presentado de manera esquemática también te lo agradecemos mucho. En este momento yo voy a despedir a las personas que están conectadas, que son ajenas a la cátedra, porque a partir de ahorita nos quedamos en esta parte en que de manera más privada hacemos la actividad de aprendizaje con los estudiantes de la materia. Entonces, pues nuevamente muchísimas gracias a quienes se conectaron y esperamos que la grabación sea de utilidad. Hasta aquí despedimos. Muchas gracias.